Veamos un pequeño resumen de este libro de Joseph Pérez, que es un autor francés, que se llama Los Comuneros, que es un libro muy cortito y que la verdad que tiene mucho valor, incluso a nivel historiográfico. Vienen muchas de las interpretaciones que hay, que la verdad que hay una pluralidad de interpretaciones sobre el tema. Entonces, antes de que se nos olvide la lectura, vamos a hacer un pequeño resumen. En 1504 muere Isabel, reina de Castilla, y entonces, bueno, el reino de Castilla se había unido al reino de Aragón, pero el heredero del reino de Castilla no podía ser Fernando el Católico, sino que debía de ser el hijo de Isabel. Entonces, de 1504 a 1516 hay una sucesión de herederos. Está Felipe el Hermoso, que es el marido de Juana la Loca, hija de Isabel la Católica, que gobierna durante unos meses, pero muere siendo muy joven. Luego está un arzobispo nombrado como regente, un arzobispo de Toledo que se llama, bueno, ahora no recuerdo el nombre. Luego está Fernando también, hay un periodo en que gobierna Fernando como representante, o sea, no como legítimo heredero del reino. Y tras la muerte de Fernando, el hijo de Juana y de Felipe, Carlos, que vive en Flandes, es nombrado el rey de Castilla en 1516. Este nombramiento se produce en tierras flamencas, que es donde vive él, y esto ya por los propios comuneros es considerado como ilegítimo. El rey debe ser nombrado en Castilla y debe ser apoyado en ese nombramiento por las Cortes Generales. Entonces en 1516 Carlos es nombrado rey y comienza el descontento, que se hace más efectivo a partir de 1518, cuando Carlos llega a España con asesores extranjeros sin hablar castellano, y entonces se enfoca su política inmediata en el nombramiento de el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Va a ser elegido emperador porque su abuelo Maximiliano, creo que es, ha sido emperador y él es el heredero del imperio. Y entonces, digamos que al llegar a Castilla, nombra en los principales cargos a sus asesores, que son extranjeros todos ellos, lo cual por los comuneros, por la gente de Castilla, también es visto como una traición a las leyes del reino. Y emprende una campaña de recaudación de dinero que necesita para ser proclamado emperador. Debía subvencionar él esa proclamación. Entonces convoca unas cortes que son ilegítimas o que están amañadas, porque convoca unas cortes primero en Santiago de Compostela y en esas cortes no consigue la mayoría para recibir el dinero necesario por parte de Castilla para ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces vuelve a convocar las cortes en La Coruña meses después y o destituye a procuradores, a cargos que no habían sido, que no le habían dado el voto favorable, o intenta, o bueno, directamente compra o a través de dinero pues a otros para que le den el voto favorable, y en la segunda convocatoria en La Coruña consigue el apoyo para ser proclamado emperador, pero digamos que de forma ilegítima. Esto es denunciado también por los comuneros
Cuando recibe el apoyo de las Cortes, se embarca en Galicia hacia Europa para ser proclamado emperador y abandona Castilla durante un periodo de 2 o 3 años. Deja como arzobispo, deja al arzobispo de Toledo como regente de Castilla y se produce el levantamiento de las comunidades, principalmente pues en Castilla, en todas las principales ciudades, pues Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca, Salamanca, Burgos también al principio, luego se pasa al otro bando, Valladolid, Alcalá de Henares, Madrid, Guadalajara, todas las ciudades de Castilla, Toro también, Tordesillas, bueno. La primera reacción del bando realista, real, es pues aplastar ese movimiento, esa sublevación, digamos, que de parte de la nobleza y de la burguesía que reivindica pues que se cumplan las leyes del reino, que el rey sea proclamado en Castilla, que el rey tenga que dar cuenta de su gobierno ante unas Cortes y que el dinero de Castilla sea invertido en Castilla y no sea invertido en reinos extranjeros como Nápoles o Sicilia o el Imperio Romano-Germánico. Esas reivindicaciones que desarrollan los frailes de Salamanca hacen un escrito reivindicativo donde vienen esos puntos esenciales que se piden. Y entonces digamos que este movimiento se empieza a organizar y no reconoce a Carlos como legítimo heredero del reino de Castilla y va a reunirse a Tordesillas, que es donde estaba Juana, para reivindicar el reino para Juana. Entonces digamos que Juana, pues frente a las reivindicaciones particulares que hacen los comuneros, pues digamos que las defiende y le parecen justas, pero sin embargo no entra nunca en el juego de deslegitimar a Carlos y nombrarse ella reina de Castilla. Entonces todos los documentos que se le presentan para que ella los firme, para proclamarse ella reina de Castilla y así hacerse los comuneros con el control de la realeza y poder así deslegitimar a Carlos, ella se niega siempre a firmar ninguno de esos documentos. Entonces, bueno, los comuneros nombran una junta de gobierno que se traslada a Tordesillas. En cada ciudad destituyen todos los cargos que hay del rey, principalmente todos los cargos recaudatorios, porque uno de los problemas es que cada ciudad tiene unos convenios con el reino de Castilla, con el rey, para pagar unos tributos, y eso pues se ve, uno de los motivos de las revueltas, que se ven excesivos los tributos que hay que pagar, y bueno, pues sobre todo con este tema de que se lleve el dinero fuera y se utilice para otros fines y no para el desarrollo de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento se produce una revuelta popular. Digamos que los campesinos y las clases populares apoyan a los comuneros. Son entonces, pues bueno, los cargos, los recaudadores y los representantes del rey en cada ciudad son destituidos muchas veces de forma violenta, son asesinados, son ejecutados por la masa y son nombrados cargos afines a las comunidades y a cada ciudad, ¿no? Entonces, pues el rey, el representante del rey, en unión con la nobleza, ahora veremos el papel que juega la nobleza, ¿no? Pues la primera reacción es intentar aplastar este movimiento. Entonces se dirige una parte del ejército, se dirige a Medina del Campo, creo que es, donde está la artillería
a hacer posesión, tomar la artillería para poder así dirigirse a Tordesillas y acabar un poco con la Junta y con el movimiento comunero, ¿no? Entonces, cuando llegan a Medina, resulta que encuentran una fuerte oposición y no consiguen tomar la ciudad. Entonces, bueno, pues el jefe del ejército real decide como estrategia provocar un incendio en la ciudad con la esperanza de que la gente vaya a apagar el incendio y poder así vencer la batalla, los soldados digamos que abandonen el campo de batalla y poder tomar así la ciudad. Pero ni los soldados abandonan el campo de batalla ni les sale bien la jugada porque la ciudad se quema, efectivamente, gran parte de la ciudad se quema y esto se extiende por todo Castilla y lo que hace es reavivar con mucho más intensidad el movimiento comunero y aquellas personas que estaban un poco pues en duda, ¿no? Entonces se ve reforzado. Eso sería un poco pues el desarrollo inicial, ¿no? Luego, pues digamos que hay dos capítulos, dos partes. Vamos a ver aquí algunas notas que tenemos. Bueno, algunos detalles hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que en 1519 el movimiento de oposición al rey se constituye a través de la Junta y reivindicando las Cortes Generales y se apoya en las instituciones legales que dicen que Carlos está vulnerando la propia legalidad de la Edad Media, bueno, que venía del pasado, ¿no? Entonces aquí tenemos un inicio de la modernidad que se ha producido a través de la unión de Isabel y Fernando, que han unido dos reinos, y digamos que cada reino a su vez tiene feudos, tiene digamos que realidades territoriales propias. Entonces, bueno, digamos que los reyes católicos lo que han hecho es una centralización y a través de esa centralización pues se está produciendo un primer tipo de modernización, ¿vale? Y entonces digamos que aquí esa modernización está produciendo unos desajustes en la realidad social y en la realidad territorial y política, que es un poco la base de todo este movimiento que, bueno, analizaremos ahora al final. Vamos primero un poco con los hechos, ¿no? Entonces la comunidad hace unos documentos de reivindicación de las instituciones legales, de la soberanía del pueblo, el pueblo como soberano del reino, y reivindicando pues la soberanía nacional de Castilla, ¿no? Que los cargos electos sean todos castellanos y no extranjeros. Digamos que uno de los motivos que reivindica Carlos en las Cortes, cuando quiere ser apoyado en las Cortes de Santiago y de La Coruña, es que él tiene una misión como rey en toda Europa, una misión europea, que es salvar la cristiandad que está amenazada por los turcos. Entonces dice que esto es una misión otorgada por la propia Providencia y es uno de los motivos que expone para reivindicar, bueno, pues que Castilla le subvencione la proclamación como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Los comuneros ven la proclamación de Carlos en Flandes en 1516 como ilegítima al ser proclamada en el extranjero. También ven ilegítimo las cortes que ha convocado. Y bueno, como hemos dicho, pues los comuneros reivindican que solo Juana es la reina legítima de Castilla, ¿no? Como veremos, pues lo que reivindican, para resumir mucho, los comuneros
sería pues una monarquía parlamentaria, lo que luego en el siglo XIX fue una monarquía parlamentaria, es decir, que la soberanía del rey esté sometida y esté regulada por las Cortes, por la representación institucional, y no al revés, que es como ocurría, que había una monarquía absoluta donde digamos que el rey era el soberano de todas las instituciones y las instituciones eran simplemente un contrapeso, pero siempre era el rey el que mandaba, ¿no? Entonces, pues los comuneros lo que reivindican es invertir esa fórmula y que sea la institución la que tiene la soberanía y que el rey solo represente esa soberanía, pero esté sometida a ella, ¿no? El conflicto enseguida produce una lucha entre las capas populares, los campesinos, y los nobles, que son los que están en alianza con el reino, con el rey, los que ejercen de hecho el reinado en cada ciudad, en cada provincia, y que detentan una serie de privilegios. Entonces son los caballeros, los señores, la aristocracia terrateniente, los altos funcionarios afines al reino, que enseguida son atacados, muchos de ellos, en estas revueltas populares, pues muchos de ellos sus casas son tomadas, algunos tienen que huir, y muchos de ellos, pues bueno, digamos que se adhieren también aparentemente a este movimiento, algunos de forma sincera y otros pues simplemente pues para poder salvar sus propiedades, ¿no? El rey Carlos, digamos que ante este fracaso por el primer intento de retomar el poder, pues lo que hace es retroceder en su posición absolutista y reconocer las reivindicaciones que le llegan a través de la nobleza castellana, por ejemplo el hecho de que los cargos electos, los altos cargos deban de ser castellanos, esto pues lo acepta y busca una alianza con la nobleza. Entre otras cosas porque para financiar el ejército el rey no tenía dinero, entonces para financiar el ejército era una cosa muy costosa, había que pagar cada día a los soldados, toda su movilización, entonces digamos que esto venía financiado por la nobleza, cada noble de las ciudades, ¿no? de cada zona, pues se hacía cargo de una serie de soldados y los reunían y eso formaba el ejército real, ¿no? Entonces busca la alianza con la nobleza y digamos que aquí es donde la nobleza, bueno, más que dividirse, la nobleza pasa un poco o se junta con el bando real porque enseguida ve atacadas sus privilegios y sus intereses por el pueblo en su levantamiento, ¿no? Entonces digamos que hay una pequeña parte de la nobleza, bueno, la parte más ligada a la burguesía incipiente, que son los dirigentes de los comuneros, que se mantienen fiel al movimiento comunero, pero digamos que la gran mayoría de la nobleza retrocede ante ese movimiento y busca su aniquilación, pero no a su aniquilación inmediata, porque tiene miedo a que ante el fracaso de la guerra, pues sus intereses se vean afectados, ¿no? Entonces digamos que la nobleza, por un lado, quiere acabar con este movimiento popular que cuestiona sus privilegios, pero a su vez quiere también que la monarquía, que el rey, apoye sus reivindicaciones y defienda la soberanía de Castilla. Entonces, digamos que esto hace que la nobleza pues le interese una guerra que perdure en el tiempo y que no sea una derrota inmediata de los comuneros, porque al perdurar en el tiempo ellos pueden negociar con la monarquía y obtener sus reivindicaciones. Mientras que si derrotan inmediatamente a los comuneros, el rey se hace ya otra vez con el poder y digamos que vuelve a introducir su modelo, ¿no?
los comuneros pierden las ciudades de Burgos y Valladolid, que se pasan al bando real. Primero estaban en el bando comunero, luego se pasan al bando real. Y esto, bueno, pues luego cuando con las causas bien explicado, básicamente Burgos era una ciudad donde la burguesía era una burguesía exportadora de la lana que se producía la exportaban a Europa y con eso obtenían unos grandes beneficios. Además se exportaba la lana de mejor calidad. Entonces, bueno, pues una de las reivindicaciones de los comuneros era que hubiese una tasa de exportación menor, o sea, es decir, que se limitase la exportación de lana hacia el extranjero con el objetivo de que la lana quedase en Castilla y así la zona de Segovia y otras ciudades, que eran las partes donde había una industria del tejido, querían que la lana se elaborase en esas ciudades y así no tener que comprar los productos de los paños ya elaborados a Europa, ¿no? Porque digamos que España, o sea, Burgos vendía la lana al extranjero y luego tenía que comprar los paños elaborados, ¿no? Que eran de una calidad muy superior a la que podía producir Castilla. Castilla no podía competir con Europa en la producción de paños, de telas. Entonces, bueno, pues los comuneros reivindicaban limitar la exportación, desarrollar la industria para que pudiese ser más competitiva y no depender del extranjero, ¿no? Entonces, bueno, Burgos y Valladolid se pasaban al bando real. Esto fue una primera derrota, ¿no? Una pérdida de fuerza. Luego, por otro lado, el poder real también se alía con el Reino de Portugal para conseguir ayuda financiera. Pues como decíamos, el reino tiene dinero, se alía con la nobleza para crear un ejército y con parte de la burguesía, pues la burguesía más exportadora, más comerciante, más banquera. O sea, la burguesía está dividida entre el movimiento real y el movimiento comunero, ¿no? Digamos que la burguesía más moderna, más progresista en el sentido económico, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños artesanos, están con el movimiento comunero, y la gran burguesía, pues digamos que se alía con la nobleza, ¿no? Y esta división es uno de los motivos que hace fracasar el movimiento comunero, ¿no? La nobleza tiene una división, a su vez, dentro del bando real, una división táctica entre aquellos que buscan la represión inmediata y cruel, la mano dura, y aquellos que quieren negociar, que quieren evitar la posibilidad de la derrota y la consecuente pérdida de todos sus intereses. Como hemos dicho, prolongar el conflicto para esta parte de la nobleza supone tener más cartas para poder negociar con el rey. Bueno, luego hay otro tema que todos dicen defender el interés general, pero en realidad cada uno está defendiendo sus propios intereses, ¿no? O sea, la nobleza cuando lucha y defiende al rey y pues lo hace con el objetivo. Entonces decíamos que la nobleza cuando se moviliza contra las comunidades es para, a través de esa guerra, conseguir pues un mayor territorio de influencia, unos acuerdos más favorables, etcétera, etcétera, ¿no? La Junta Comunera deja caer Tordesillas en un error muy grande, digamos, porque tenían bastante fácil de defender Tordesillas, que era donde ellos se habían instalado como la Junta, la sede de su gobierno. Pero en un error bastante estúpido, pues la dejan caer en manos de las fuerzas reales, ¿no? Bueno, una cosa curiosa que dice que
todos los sacrificios que no aceptaban los comuneros que le pedía el rey, ¿no? Todos los sacrificios, el pagar impuestos, etcétera, etcétera, pues los asumen libremente bajo el mando de los comuneros, ¿no? Porque consideran que es un movimiento que les va a liberar y les va a producir un desarrollo social que les va a favorecer. Entonces digamos que aceptan el sacrificio que no habían aceptado antes con el fin de suprimir un régimen señorial que les desfavorecía, ¿no? En abril de 1521 se produce la derrota del movimiento comunero en la ciudad de Villalar. También hay un error ahí bastante gordo por parte de los comuneros. O sea, digamos que las fuerzas estaban bastante igualadas, pero los comuneros cometen un error y son ejecutados sus principales líderes, que son Padilla, que era el jefe de Toledo, Juan Bravo de Segovia y Maldonado de Salamanca. Sin embargo, la caída de este ejército comunero no se produce en Toledo, que sigue manteniéndose fiel al movimiento de las comunidades desde mayo del 21, tras la derrota de Villalar, hasta febrero del 22. Un año, ¿no? María Pacheco, la viuda de Padilla, se hace con el control de Toledo. Primero Toledo, el obispo de Zamora, Acuña, que era un ejército de sacerdotes y que tenía unos métodos completamente violentos, pues consigue primero hacerse con el poder de Toledo, entrando en Toledo y haciéndose nombrar arzobispo de Toledo. Cuando llegan las primeras noticias de la derrota de Villalar, Acuña se plantea asesinar al mensajero que trae esas noticias, porque bueno, pues ve que la derrota de Villalar ya va a implicar la derrota de antes o después de Toledo. Y cuando ya se entera al pueblo, pues él la verdad que huye, luego será capturado y encarcelado, porque los sacerdotes, los clérigos, los miembros de la iglesia no podían ser ejecutados. Después es encarcelado y digamos que huye. El obispo Acuña huye de la cárcel asesinando a su captor, ¿no? Y luego cuando es detenido otra vez, pues ya el rey decide ejecutarle, aunque sea miembro de la iglesia, y el rey Carlos es excomulgado por ello o por el Papa durante unos meses como castigo, pero bueno, luego es aceptado nuevamente dentro de la iglesia, ¿no? María Pacheco, cuando huye Acuña de Toledo, se hace con el control de Toledo y bueno, aguanta un año el movimiento en Toledo y luego ella pues se exilia y digamos que parte del hecho de que se haya mantenido Toledo comunera es porque en la segunda mitad del siglo, o sea, de 1521, hay una invasión y una toma de Navarra por parte de las tropas francesas. Entonces esto hace que el ejército del rey tenga que desviar su atención, dejar de luchar con los comuneros y dirigirse a tomar Navarra, que ha sido invadida por los franceses. Y bueno, pues había sido nombrado un rey francés y bueno, pues la misma facilidad con la que cayó Navarra, pues la verdad que fue la misma facilidad con la que fue reconquistada por las tropas del rey, pero esto supuso una campaña de meses, ¿no? El 3 de febrero del 1522, son derrotados los comuneros definitivamente y María Pacheco huye a Portugal. En julio del 22
Carlos V vuelve a España y al principio pues se produce una dura represión de los comuneros desde desde julio del 22 hasta el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre se promulga el perdón o la amnistía general. Son condenados, bueno, la represión parece que no fue muy excesiva, ¿no? Que fueron condenados 100 personas. No fue tan excesiva como se pensaba, porque luego vamos a ver que hay muchas interpretaciones sobre este movimiento y una de ellas son la interpretación liberal. Y los liberales pues habían exagerado un poco la represión, ¿no? Ahora, sí es verdad que, digamos que este autor que intenta integrar muchas de las corrientes que hay interpretativas, ¿no? Que son como algunas de ellas como más tajantes, más unilaterales, él intenta pues tener una visión más plural y más amplia. Sí es verdad que dice que este movimiento comunero representaba lo que podía ser una primera revolución burguesa, modernizante, incipiente, porque todavía era, bueno, pues un poco precoz, ¿no? Y entonces, pues que con la pérdida de este movimiento, pues lo que se perdió fue parte de una élite política muy preparada, que era la más activa y la más ilustrada, ¿no? A favor de la modernización y del desarrollo, ¿no? Luego se produce una represión, digamos, que se hace pagar los gastos de la guerra a una serie de personas que se les considera culpables, ¿no? Entonces estas multas, pues a veces son individuales, pero a veces también son indemnizaciones colectivas a ayuntamientos, a ciudades que deben de recaudar durante años un dinero para pagar estas indemnizaciones. Pues digamos que hay nobles que les han quemado los castillos o que han quemado sus propiedades, sus casas. Entonces digamos que ellos van a los tribunales y el rey, ¿no? Y el reino pues les da razón y dice, bueno, pues a estas personas hay que pagarles unas indemnizaciones y entonces a lo mejor, por ejemplo, pues a Segovia o a ciudades pues se les hace responsables y tienen que recaudar dinero durante años para pagar eso, ¿no? Esto produjo un subdesarrollo de Castilla, la imposibilidad de digamos que pierden un poco ya dejan de ser competitivos a la hora de exportar sus bienes y de desarrollar su propia industria artesanal y etcétera, ¿no? Bueno, entonces digamos que esos son un poco los acontecimientos y ahora vamos un poco con las causas y las interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una hipótesis geográfico-económica que es que la causa de la revuelta es que se levantan aquellos lugares que han sido perjudicados económicamente durante el reinado de los reyes católicos. O sea, los reyes católicos han producido una evolución y una centralización y eso ha afectado a una serie de lugares que son donde más se produce el levantamiento y que son los lugares que son donde se fabrica la tela, donde están los telares, que han sido perjudicados por la competencia extranjera, ¿no? En España se están comprando las telas al extranjero que son bueno, pues más baratas y de mejor calidad. Los comerciantes locales, la pequeña burguesía castellana. Estos son aquellos sectores económicos que están siendo perjudicados por una modernización que es centralizada, desarrollada por la monarquía y en alianza con la nobleza y con los intereses y privilegios de esta nobleza, está afectando a un desarrollo más local y digamos, más basado en la propia actividad económica, ¿no?
por ejemplo, Andalucía, sede del comercio internacional, no se ve afectada por esta situación y entonces en Andalucía no se produce ningún tipo de levantamiento, ¿no? O, por ejemplo, Castilla, que es la sede de la Mesta y de la exportación de la grana al extranjero, tampoco se ve afectada, al revés, están, digamos que obteniendo mucho beneficio de la situación en la que están, pues tampoco se produce el alzamiento, ¿no? O la rebelión. Luego hay otro factor que sería verlo por clases sociales, ¿no? Entonces los comuneros serían la pequeña y mediana burguesía, los artesanos, los tenderos, la pequeña burguesía manufactera, los frailes, los letrados, los obreros, etcétera. Y los comuneros serían la gran burguesía y la aristocracia y la nobleza, ¿no? La base de la revuelta comunera son las masas populares que luchan contra los privilegios y contra un poder que les tiene sojuzgados, pero sus dirigentes son nobles o burgueses, ¿no? Aquí luego veremos en las interpretaciones que hay quienes piensan que los comuneros defendían privilegios pasados y eran reaccionarios, y en general ya hay un consenso en que reivindicaban una expansión de los derechos, una búsqueda de lo común, una mayor representación y por tanto eran un movimiento progresista o modernizador, ¿no? Que buscaba la modernización de la política. Eso no quiere decir que también la monarquía estuviese desarrollando su modernización, pero de una forma pues mucho más centralizada y defendiendo una serie de privilegios de la nobleza que perjudicaban y tenían sojuzgados a grandes capas de la población, ¿no? Con el consiguiente subdesarrollo incluso económico, como hemos visto en aspectos artesanales e industriales como el desarrollo del tejido y etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí dice que es muy importante distinguir entre la rebelión popular, que es una rebelión antiseñorial, y la revuelta comunera, ¿no? O sea, entonces digamos que como que la rebelión popular y del pueblo pues fue muchísimo más allá, era casi una lucha por la igualdad y contra los privilegios de los señores que querían acabar con el régimen señorial, y sin embargo la revuelta comunera buscaba un punto intermedio y muchas veces digamos que frenaba o intentaba controlar esa rebelión popular que era más explosiva, ¿no? Intentó ejercer el papel de orden, de hecho, pues creó la Junta, convocaba las Cortes, creó documentos, muchos de los cuales luego fueron destruidos para que no hubiese represión, pero digamos que quería crear un ordenamiento jurídico y respaldar la monarquía, nunca cuestionó la monarquía, pero bajo la figura de Juana y subordinada a la representación de las Cortes. Bueno, otro tema que hay, bueno, pues que para entender esto es que en España en 1520 no existía en el término, en los términos en los que lo entendemos ahora, como una nación en el sentido del siglo XIX, ¿no? La nación se constituye en el siglo XIX tras las revoluciones burguesas de Francia, por ejemplo, y requiere una serie de elementos que no vamos a entrar en ello, ¿vale? Entonces sí existía un reino unificado, o sea, es decir, el intento de unificar varios reinos y varios territorios con su propia legitimidad y su propia tradición legislativa, unificarlos, y ese era el proceso que se estaba llevando a cabo, ¿no? Dentro de este proceso de unificación, lo que había ocurrido es que se había intentado crear alianzas con cada ciudad, con cada zona,
para que participasen activamente en esta unificación. Y estas alianzas se llamaban comunidades de ciudad y tierra, o sea, es decir, que a cada ciudad se le asignaba un territorio para que esa ciudad pudiese desarrollar su propia agricultura y pudiese tener su propio sustento, ¿no? Entonces, a esta forma de intentar integrar a las provincias, a las zonas territoriales en la unificación del reino, se le llamaba comunidades de ciudad y tierra, y de ahí viene el nombre de los comuneros y de la lucha por las comunidades, ¿no? Cada ciudad es un ente autónomo que defiende sus intereses de forma particular con la monarquía. O sea, cada comunidad negocia con la monarquía cuáles son los tributos que tiene que aportar y, en teoría, cuáles son los representantes que la van a representar en las Cortes y en las juntas, ¿no? Luego la Iglesia, los clérigos participaron activamente en el movimiento comunero. Por ejemplo, Acuña, Fray Juan de Bilbao, Fray Alonso de Medina, Fray Alonso de Bustillo. Muchos frailes, principalmente franciscanos y dominicos, instigaron a la revuelta, aportaron la base ideológica de su justificación. En sus conventos se maduró la revolución y expandieron las ideas en cada pueblo y en cada provincia. No eran protestantes ni mucho menos, al revés, eran luego con el mismo entusiasmo atacaron las reformas y las ideas de Erasmo. Eran formalmente escolásticos, aunque su contenido era un contenido ya de tipo moderno. Luego se creó un debate si los comuneros eran o estaban dirigidos por conversos y si es un movimiento de conversos. Entonces, Pérez dice que no, que esto ha sido un falso debate y que efectivamente había conversos en ambos bandos, pero bueno, es verdad que en los comuneros había destacados conversos. De Toledo, Segovia, Madrid o Valladolid, etcétera, pero bueno, pero no es el factor, no es un factor principal, como se ha pensado otras veces, ¿no? Respecto a la Inquisición, sobre si los comuneros querían hacer desaparecer el Tribunal de la Inquisición, dice que no, tampoco. Esto es otro tópico que se ha tratado a veces. La Inquisición definía al converso como aquel que no venía de sangre cristiana y que podía ser perseguido por la Inquisición, y entonces, bajo acusación de herejía, podían ser atacados sus intereses, es decir, sus propiedades podían ser expropiadas. Entonces, digamos que este tribunal estaba formado por dominicos y franciscanos, que eran los mismos que también apoyaban la revuelta comunera. Entonces dice que es muy... Y además hay documentos donde se ve que los comuneros no estaban en contra de la Inquisición, sino que en las ciudades en las que estaban ellos también estaba la Inquisición. Pero sí es muy probable, y es la hipótesis que plantea, que los comuneros estuviesen a favor de una reforma de la Inquisición. Es decir, hacer un tribunal pues más progresista, no tan cañero, y sobre todo que no tuviese un uso político tan directo por parte de la nobleza o de los reyes, ¿no?, contra intereses antagónicos a ellos, sino que fuese pues como un poco más justo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces digamos que sobre las interpretaciones, bueno, vamos a ver el sentido del movimiento comunero. Sería lo equivalente en la actualidad a una democratización del poder, una participación directa del pueblo en la toma de decisiones a través de la revocación y el nombramiento de cargos representativos en unas cortes, que sería el órgano representativo. Cada ciudad tendría su representación
y una Junta General que sería el órgano ejecutivo, el gobierno revolucionario que tenían ellos y que sería un órgano ejecutivo, ¿no? Entonces se buscaba ampliar el espectro social de los cargos electos, no solo los nobles, sino pues clases burguesas o clases intermedias, la participación en las asambleas de la ciudad o del barrio y la revocación de los cargos. Ese era un poco el programa, ¿no? En Tordesillas se disolvió el Consejo Real y a cambio se proclamó la Junta General, ¿no? Entonces se buscaba limitar la soberanía del rey, que era absolutista, a través de la representación. Lo que hemos dicho, pues una especie de monarquía parlamentaria, aunque es un término ya del siglo XIX, pero sería un poco la idea, ¿no? Que el rey gobierne por los intereses del reino castellano y no por la gloria o el interés personal, ni siquiera por el imperio o por otros reinos como Nápoles, Aragón, etc., ¿no? Al buscar esta mediación entre la monarquía y la representación, lo que se busca es el desarrollo primero de la soberanía nacional a través de la representación y segundo del interés general, o sea, es decir, que el gobierno de la monarquía esté a favor del desarrollo del interés general y no del interés del rey o de ciertos monarcas que forman parte de su poder, ¿no? La monarquía en ningún momento acepta que puedan ser revocadas las decisiones del rey o que puedan ser cuestionado el poder absoluto del rey. Y bueno, pues digamos que acepta parte de las reivindicaciones de los comuneros, las incorpora dentro de su programa político, pero sigue la senda de los reyes católicos de centralizar el poder a base de concentrarlo y de ejercerlo de forma absoluta. Y esto conlleva una pérdida de soberanía de las ciudades y de los feudos, ¿no? Una soberanía histórica que tenían. Entonces, bueno, pues sí, Pérez dice que los comuneros serían como una primera revolución burguesa, como una reivindicación de la nación contra la aristocracia, el pueblo contra los nobles, crítica de los privilegios, búsqueda de la igualdad. Pero es una revolución que se da de forma precoz porque la burguesía todavía no está sentada y está dividida, y al dividirse pues hace que el movimiento fracase, ¿no? El programa económico, digamos que de las comunidades es la nacionalización, el desarrollo nacional de la economía, que el dinero de Castilla no vaya fuera, sino que se quede en Castilla. Luego reivindica una industrialización, un desarrollo de la industria local y de castellana para desarrollar los propios productos en vez de comprarlos fuera. Prohibir la exportación de la lana o poner un cupo. Elaborar las telas en Castilla para no tener que importarla. Y que no sea la nobleza la recaudadora de impuestos, que los cargos que nombraba el rey para la recaudación de impuestos eran los nobles que estaban de su lado, que eran, digamos, como sus amigos, ¿no? Sino poder elegir esos cargos las propias comunidades, las propias ciudades, ¿no? Se reivindicaba a los artesanos y a los burgueses de cada ciudad. Bueno, entonces pasemos al